El tema que vamos a desarrollar el día de hoy está relacionado a la situación de la salud neonatal e intervenciones poco efectivas en el recién nacido. Va a estar a cargo del doctor Mario Tavera. El doctor Mario Tavera es asesor del despacho ministerial. Entonces, agradeciendo de antemano a Mario la presencia el día de hoy en nuestra red de salud, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso para que siempre muy agradecido, es un gusto siempre estar en contacto con Martín y felicitamos de acá. Me plantearon que hablara del tema del recién nacido, que es un tema absolutamente pendiente en el país. Como ustedes saben, el Perú ha logrado una significativa reducción de la mortalidad infantil. Somos el país, en este caso, de las Américas que más redujo la mortalidad infantil, 76% de la reducción en los últimos 25 años. Hemos pasado una tasa de 56 por mil nacidos vivos a una tasa de 17 por mil nacidos vivos. Sin embargo, esta tasa se ha atracado en los últimos 4 años. Estamos en 17 en los últimos 4 años y ya no estamos bajando más. En realidad todavía tenemos con 17 la posibilidad de bajar a 9. Debajo de 9 ya es muy difícil en el mundo reducirla y se requiere otras intervenciones mucho más complejas. Pero el 50% de lo que tenemos podemos hacer. El tema es que de cada 10 muertes en menores de un año, ¿no es cierto?, prácticamente en América Latina 7 y en el Perú 6.5, el 65% de las muertes en menores de un año se producen en el primer mes. Y de las muertes en el primer mes, la mitad se produce en los 3 primeros días. Entonces, si no abatimos la mortalidad neonatal, y especialmente la mortalidad neonatal precoz, es muy difícil que sigamos reduciendo la mortalidad infantil. Por otro lado, el tema de la mortalidad neonatal está asociado al tema de la salud de la madre y a la mortalidad materna, de tal manera que es una forma interesante de abordar el tema de mortalidad también materna y salud de la madre. Recordar que el Perú, de acuerdo a las proyecciones del INEI, pero al sistema de vigilancia epidemiológica de la muerte neonatal, están ocurriendo 6.500 defunciones neonatales. Más o menos ocurren 9.000 defunciones de menores de un año cada año en el Perú. Pero 6.500 son embarazadas en menores de un año. Es un número todavía escalofriante. No obstante que antes era en el año 90 teníamos 56.000 defunciones infantiles en menores de un año en el Perú. Ahora tenemos 9.000. Es una caída espectacular. Y eso nos permite hablar más que el tema de la sobrevivencia, hoy nos permite hablar de la calidad de la sobrevivencia, entre otras cosas, el crecimiento y el desarrollo, la nutrición y el desarrollo temporal. Entonces sí es un reto en materia de salud pública la reducción de la mortalidad neonatal y obviamente la mejora de la salud materna, no obstante los progresos del ministerio. En ambos casos estamos atacados. En mortalidad materna y en mortalidad neonatal estamos con problemas. Desde hace 4 años estamos en el 17, 16, en mortalidad infantil o 18, y esto es parte de la varianza estadística en una encuesta como el INEI que hace 28.000 hogares. En el Perú hay más o menos 6 millones de hogares. Y la ENDES hace un muestreo sobre 28.000 hogares. Entonces, esto tal vez es un margen siempre de confianza. Y el 16, 17, 18, que vemos mortalidad infantil, ahí está, ¿cierto? Es parte de la variación estadística. Lo real es que estamos acá. Y para eso es fundamental 2 cosas. Uno, mejorar la capacidad resolutiva en los servicios en muerte materna y en ciertas muertes de recién nacidos, pero la otra cosa es hacer intervenciones basadas en evidencia en el primer nivel de atención. La sensación que yo tengo es que en el Perú, no estoy hablando de la red de Lima Norte, pero lo que estoy visitando en Perú, la verdad es que he visitado en los 7 meses que estoy en el Ministerio de Salud unos 100 servicios. Acabo de estar, recordaba Martín, en la zona de la Sierra de Guaral, por ejemplo, y en la Sierra de Huaura. Y yo siento que la salud pública y
y el nivel primario de atención se ha deteriorado mucho, ¿cierto? Hay un deterioro enorme. Las razones no las encuentro todavía claras, pero hemos perdido esa visión de metas, de logros, de trabajo con la comunidad. Y es que eso no depende solo del Ministerio de Salud. También ha ocurrido una serie de factores alrededor. Por ejemplo, en esta zona de Pará, hay una zona que se llama Cuyo, en donde la gente no puede salir a hacer trabajo de campo, es una zona de delincuencia. Entonces hay factores también que se dan en el contexto, factores como el modelo quizá de desarrollo que tenemos ahora, en el cual ya no hay un Estado protector, sino es sálvese que pueda, hacerlo de alguna manera, que la gente tiene que trabajar más, y hay menos posibilidades que los promotores participen. Hay una serie de factores que están más allá, pero también debe haber una solución. La idea es cómo retomamos cosas, para lo cual es muy importante, entiendo que se están inaugurando algunos ataques aquí, pero cómo gestionamos cosas de salud y cómo hacemos cosas sencillas que nos permitan mejorar. Y en el tema de la salud recién nacido hay evidencias, hay intervenciones basadas en evidencias que están normadas por el Ministerio, pero que no siempre se cumplen y que pueden contribuir a reducir significativamente el sistema de la mortalidad en la tasa. Eso es un poco lo que voy a presentar en la próxima media hora. Reitero, es como enfoque basado en evidencia, que después tiene que traducirse en la decisión de son cosas que son factibles de ser registrados. Así es. Bueno, esto es lo que les decía yo. Pensé que no tenía nada, pero sí, ahí está. Miren ustedes cómo está sacada en rojo la mortalidad infantil. Arriba es la mortalidad de la niñez, que es menor de 5 años, ¿cierto? Y abajo es la mortalidad neonatal. El último dato que tenemos, este es el 2012. Tuve la premura, no pude preparar bien la presentación, pero estamos en 11, la tasa de ELDE. Estamos 11, 8, 9, 10, 11. Atracamiento de la mortalidad neonatal. Y como ustedes ven, gran parte de la mortalidad ocurre. Hemos tenido una caída espectacular. Y ya en los últimos años, la cosa está atracada. Bueno, esto es la proporción de reducción de la mortalidad en la niñez menores de 5 años, del 73%, en los últimos 25 años, infantil 70% y neonatal 66%. Más difícil reducir la mortalidad neonatal y se requieren algunas intervenciones específicas que no necesariamente las hemos identificado, como la vacuna, el control de iras, de EDAS, etcétera, que han ayudado a reducir menos la salud. Este es el número de defunciones para el 2012, pero el estudio por cada uno de estos grupos, menores de 5, menores de 1. El estudio del año pasado de la Dirección de Epidemiología nos proyecta 6 títulos anuales. Esto es mortalidad neonatal y esto es mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal se define como la muerte que ocurre en el último periodo del embarazo y la primera semana del posparto, ¿cierto? De las 28 semanas hasta el nacimiento es mortalidad perinatal precoz y mortalidad perinatal tardía es la primera semana. La mortalidad perinatal es del 16. Y esto está asociado a una alta proporción de muertes fetales. Lo que pasa es que no tenemos registro de muertes fetales, es muy difícil hacer el diagnóstico y estadísticamente identificar la muerte fetal. Entonces, una forma de ir midiendo la calidad de la atención materna es ir midiendo estadísticamente la mortalidad fetal. Y la mortalidad fetal todavía es muy alta. Hacemos muy poco para reducir la mortalidad fetal. Esto es lo que nos ha pasado en mortalidad neonatal. Hemos tenido un notable incremento de la presión del parto, que explica, el control prenatal explica
buena parte de la reducción de la mortalidad neonatal, pero ya ahora que no tenemos tanto techo para incrementar, ahora necesitamos otros instrumentos que reitero que están sacadas de la sociedad. Son las tasas. Lima tiene una tasa de 8, países tienen una tasa de 11, realmente a nivel nacional 9, para 5 años, para 10 años de empresa, y eso tiene un tipo de 2022. Bueno, la propuesta de estas intervenciones basadas en evidencia son intervenciones de eficacia comprobadas, que si se logra una alta cobertura cercana al 100%, se puede evitar entre el 41 al 72% de las muertes neonatales con estas intervenciones sensibles. Es porque tan amplio el margen es porque hay intervenciones, hay experiencias que se han hecho, se ha basado en evidencias de intervenciones en que se ha logrado 41% de reducción, otras hasta 72%. Es el margen en que si uno las hace bien y con amplia cobertura puede reducir la mortalidad neonatal. Hay una intervención, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, sencilla, que es la lactancia materna en la primera hora. Primera hora de lactancia materna reduce en 20% la mortalidad en el primer mes. 20%. Solamente el hecho de darle de lactar mantiene la vida. Y eso es una decisión de gestión, ¿no es cierto? Por supuesto tiene que ver con el tema de la actitud del personal de salud y todo lo demás. Pero ese es el tipo de intervenciones, ¿no? Y la atención familiar y comunitaria, con una cobertura del 90%, esta intervención, básicamente basada en la familia y en la comunidad. Ahí, y acá se adelanta. Sí, acá se adelanta. Basada en la familia y la comunidad, puede reducir entre un 18 a 37%. O sea, ese es el trabajo comunitario que nos permite también este tipo de... Bueno, intervención previa al parto. Hay intervenciones previas al embarazo. La siguiente, por favor. Una intervención previa al embarazo que es importante que todas las mamás puedan acceder, o todas las que planean ser madres. No es tan fácil porque muchos de los embarazos son no planificados. Pero cada vez más gente planifica su embarazo. Yo veo que las jóvenes dicen, no, este año yo no quiero ser mamá, el próximo año voy a ser mamá. Es diferente antes que salía, ¿no? Los jóvenes ahora están planificando su embarazo. Y muchas jóvenes están teniendo hijos después de los 30 años, se aprende que son profesionales, ¿cierto? Entonces, una intervención importante es el ácido fólico, ¿no es cierto? Una intervención es garantizar que toda mujer en etapa pre-embarazo pueda recibir durante 3 meses previo, 2 meses antes del embarazo y 3 meses durante el embarazo, 0.4 miligramos de ácido fólico. Y eso reduce sustantivamente, ¿no es cierto?, hasta en un 87%, 72% de efectos del tubo dental, que es de las principales anomalías congénitas que van a provocar daños a la paciente. Esta es una intervención, por ejemplo, concreta, previa al embarazo. La siguiente. El tema del control prenatal y algunas intervenciones relacionadas con el control prenatal. La siguiente. Bueno, sin duda de que una buena historia clínica materna prenatal y un buen examen físico es una de las primeras intervenciones. Acá tenemos todavía un problema de calidad en el control prenatal, ¿cierto? Hacemos a veces mucha rutina, pero el tema de la calidad del control prenatal, primero la precocidad, primeros meses, y calidad del control prenatal puede identificar una serie de riesgos que después van a provocar complicaciones maternas o complicaciones siguientes. Y ahí la historia clínica prenatal es mientras se tiene uno de los problemas que tenemos en los servicios de salud es, no obstante, que los paquetes de diagnóstico laboratorial existen y son parte del seguro integral de salud.
hay un problema de oportunidad. Hay un estudio que hizo la doctora Patricia la doctora de directora de la Escuela de Salud, y encontró que para una mujer tener todos sus controles prenatales tenía que hacer Patti García. Tenía que ir más o menos 9 veces a un establecimiento de salud. 9 veces para tener el paquete de 5 análisis básicos. Y eso es un problema de gestión, es un problema de calidad, muchas veces tiene que ver con edad. Entonces la idea es tratar de que la mínima cantidad de contactos y precozmente tenga el paquete completo. Y hay algunas intervenciones que son claves, ¿cierto? Y que incluso si uno no tiene laboratorio a la mano puede ser de mucha utilidad, es el test de bacterias sintomáticas, ¿cierto? Como todos sabemos, eso lo vamos a ver más adelante, el hecho de fabricar una cinta en la orina por precocidad puede ayudar a identificar problemas ya mientras se tienen los resultados de los análisis, ¿cierto? El diagnóstico de bacterias sintomáticas en base a la cinta, el diagnóstico de sífilis y de VIH en base a los test rápidos, que felizmente que ha ido mejorando mucho, pero todavía hay un tema de oportunidad. Bueno, acá no es una zona malárica, pero la prevención, detección y tratamiento de la anemia es fundamental, ¿cierto? El tratamiento de anemia a partir de 4 meses con el uso de sulfato ferroso, ácido fólico, vamos a ver que es fundamental, y que en este contexto que tenemos todavía tenemos 25% de mujeres anémicas a nivel nacional durante el embarazo. Y eso es la primera causa por la cual tenemos que aproximadamente el 43% de los recientes de los niños entre 6 meses y 35 meses, 6 meses, perdón, menores de 3 años, sean anémicos. Tenemos 43% de niños anémicos. Y la primera razón es que no le está pasando la cantidad apropiada de hierro durante el último mes. La madre hace transferencia de hierro para depósitos de hierro, formación de hemoglobina en el niño en un último mes. Y tenemos 25% de mujeres anémicas. Entonces ahí ya estamos partiendo mal, ¿no es cierto? Estamos empezando a tener niños anémicos de tercer mes. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con lo que pasa acá. Un combate para la anemia es eso. La visita familiar integral, elaboración del plan de parto y un plan de emergencia. Hemos tenido en Lima en los últimos meses, el día jueves, una reunión de urgencia en la Lima Sur, porque se ha incrementado más o menos en 20 el número de muertes maternas en Lima en el mismo periodo del año pasado. Sí, sé que ha habido una reunión de urgencia el día jueves, porque ya superó el 20, el mismo periodo. No sé cómo estar acá, pero digamos fue una algo que está pasando en esta parte de una serie. La siguiente. Hay otra serie de intervenciones, como por ejemplo la prevención de la preeclampsia y la eclampsia en base a calcio, ¿cierto? Que es 1 a 2 gramos vía oral, existiendo una fuerte evidencia que la suplementación con calcio representa un beneficio tanto para las mujeres que están expuestas a un riesgo de hipertensión gestacional como aquellas pertenecientes a comunidades con ingestas bajas de calcio. Lamentablemente tenemos todavía una alta proporción de la población y de mujeres con déficit de consumo de calcio. El calcio, como ustedes saben, fundamentalmente lo encontramos en los lácteos, ¿no? En los lácteos y en las carnes. Muy buena fuente de calcio. Y el hecho de que la mujer tenga, y los niños también tienen bajo nivel de calcio, de manera inmediata es más riesgo de poder tener este problema de preeclampsia con calcio. Una intervención de uso de calcio de 1 a 2 gramos al día por kilo para reducir el tema de preeclampsia. Esta intervención no está puesta en la norma, es una norma del Ministerio de Salud para intervenciones basadas en evidencia. Esta norma no
tiene todavía el tema de gallinas, pero se sabe que lo que hay que hacer es aplicar la norma, porque en la norma están todas estas intervenciones. Lo que pasa es que la norma o no se conoce o no se aplica. Entonces, el uso de 100 miligramos diarios de aspirina por kilo de corral reduce la preeclampsia en grupos de alto riesgo en un 17%. Se asocia a una reducción del 8% del parto pretérmino, un 14% en la reducción de la muerte perinatal y un 10% en la reducción del retraso de nacimiento. El diagnóstico de bacteriuria, la infección del tracto urinario es una complicación común en el embarazo. La bacteriuria sintomática ocurre en el 2 a 6% de embarazo. Y si no se trata, el 30% de las madres pueden desarrollar hipernefritis y desarrollar una serie de complicaciones que afectan tanto a la madre como al feto. Entonces, el hecho de las tiras reactivas, mientras se tiene el examen de orina y el cultivo en particular, a través del uso de amoxicilina, puede contribuir a reducir drásticamente al comienzo del embarazo el riesgo de las complicaciones. La bacteriuria asintomática está fuertemente asociada a prematurez y bajo peso al nacer. La madre puede desarrollar hipernefritis, hipertensión, preeclampsia y posible muerte materna y óptica. Entonces, abordar bien el tema de la infección urinaria, en el cual ideal un examen completo de orina, parte del paquete CIS y un cultivo cuando tenga algún problema. Pero antes, si no hay la posibilidad en el consultorio de test de bacteriuria sintomática, es parte del paquete que esté en la CIS también. Yo no sé si habrá disponibilidad, pero era muy difícil conseguir. Ahora ya hay test de tiras comerciales que se pueden adquirir. Tienen no solamente, tienen como 10 diagnósticos de sangre, orina, muy sencillo, cada tira vale 0.7 aproximadamente. Acá comercialmente, las 7. En ciertas zonas, probablemente no sea tan importante en el caso de un menor, pero en la selva, por ejemplo, el dar 400 miligramos de albendazol en el segundo y tercer trimestre puede reducir complicaciones como la anemia materna sin evidencia de efectos teratogénicos sobre el feto. El uso de albendazol en las gestaciones también en zonas endémicas. Así es. El tema de la enfermedad periodontal, ¿no es cierto? Como ustedes saben, una de las causas de prematuridad y de bajo peso al nacer son las infecciones periodontales, ¿no? Entonces, tener un buen y precoz diagnóstico periodontal, profilaxis y tratamiento contribuye a reducir los problemas de bajo peso al nacer, prematurez, en el caso de nacimiento. Hay otra intervención que también ha probado bastante eficacia, que es en menores de 37 semanas, la ruptura prematura antes del parto, el uso de inmunomicina, 250 miligramos por kilo oral cada 6 horas por 7 días, tiene una reducción muy significativa de la corionitis, de la morbilidad neonatal, incluyendo infecciones con la neumonía, menor uso de surfactante y menor uso de oxígeno. En el caso, probablemente no sea tan aplicable en esta realidad urbana, pero sí en zonas rurales, mientras se refiere a una mujer que tiene ruptura de las 7 semanas, súper demostrado que la ivermectina fue algo muy interesante en reducir todas estas complicaciones, incluyendo la COVID. El uso de nifedipino en trabajo de parto, ustedes saben que el nifedipino es un hormonítico que cuando está ocurriendo un trabajo de parto prematuro, utilizado 10 miligramos por vía oral, igual cada 20 minutos por 3 dosis en total, puede tener efectos para reducir la frecuencia de amenaza de parto interno que resulta muy ventajoso. Esto también es muy importante porque cada vez estamos viendo más niños con problemas de fertilidad. Ustedes saben que la fertilidad es una epidemia que está asociada a diversas causas.
Una de ellas es el hecho de que la mujer está teniendo hijos a edades mayores y eso hace que ella no se prematurice. Por otro lado, también hay una prematuridad leve asociada al incremento de cesárea. La cesárea es causa de fertilización extrema, pero nunca se puede calcular exactamente como lo hace el cuerpo humano, que suelta al bebé cuando ya está maduro. El exceso innecesario de cesárea está provocando prematuridad. Igualmente, el uso de la reproducción asistida, mujeres que quieren tener hijos a edades mayores hacen todas estas técnicas de reproducción asistida, hace de que haya también no solamente prematuridad, sino partos múltiples. Entonces, está súper demostrado que el uso de beta-metasona, que es muy barato además, y de hexametasona, diferentes dosis y en diferentes concentraciones, puede reducir significativamente un 35, del 6 al 50% del síndrome de dificultad respiratoria. La mortalidad neonatal es un 37 al 40%. Además, disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular entre un 40 a 70%. Entonces, esto es parte también del paquete de aseguramiento. No siempre es aplicable, entonces se puede aplicar betametasona y dexametasona para reducir los problemas respiratorios de los niños que nacen antes de la siguiente. Bueno, el tema de la atención del parto en un ambiente apropiado, con personal entrenado, por supuesto, con un equipo adecuado, que sea limpio y seguro, pero que tenga algunas características. Aquí está el tema del parto vertical, ¿cierto? En realidad ya todos los partos deberían ser así, por excepción deberían ser horizontales, cuando haya dificultad. Sin embargo, no nos acostumbramos. Yo he estado evaluando partos la semana pasada en el hospital del empleado y todos siguen siendo horizontales. En realidad es técnico, ¿cierto? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. El parto vertical reduce sangrado, reduce complicaciones maternas y por sobre todo reduce complicaciones en las heridas. La diferencia de Apgar en un niño entre parto horizontal y parto vertical es 1.5 más de Apgar en el niño que nace de parto vertical. Y no solamente es el parto vertical, sino el acompañamiento. Si ustedes pueden poner acompañamiento, es una maravilla. Está demostrado que el acompañamiento de una gestante, de una persona de confianza, siempre y cuando sea un parto normal, no complicado, que ustedes no provean complicación, es así la intervención, que no cuesta nada, no cuesta cambiar ciertos enfoques nada más, puede ser sustantivo para reducir complicaciones. Sí, está demostrado que cuando la temperatura de realización del parto está entre 24 y 25 grados, es la temperatura ideal para hacer el tránsito entre la temperatura corporal, que es 37 grados que tiene la madre, y un ambiente externo. Ahorita debemos estar a 17 grados, 18 grados. Ese es el estrés para el bebé. Pero también está demostrado que esa temperatura para la madre reduce sangrado. Hay estudios de ese mismo. Cuando hay una buena temperatura, hay homotermia, la temperatura se reduce sangrado al niño. Entonces, temperatura ambiental, tener un equipo limpio y disponible es fundamental, ¿no es cierto? Tener ahí los recursos necesarios, la historia clínica a la mano. Muchas veces no se tiene la historia clínica a la mano que permite ver antecedentes de la madre que llegan al parto sin historia. Ese es un problema, la historia está guardada, no existe, en fin. El lavado de manos y tener ropa y guantes limpios, estériles, es fundamental. ¿No es cierto? La siguiente. Bueno, esto es fundamental, ¿no es cierto? Porque ese contacto piel a piel debería ser para todos los casos en el cual no haya complicaciones en que el recién nacido nazca bien. Más o menos se estima que el 10% de los recién nacidos se complican en el parto. Solo el 10%. O sea, ustedes pueden hacer contacto piel a piel en el 90% de los casos. O sea, debería ser una norma y debería ser objeto de excepción si es que habiendo las condiciones no se hace el contacto piel a piel. El contacto piel a piel tiene una serie de ventajas, una serie de apegos, diagnóstico, pronóstico de temas emocionales, el apego es mejor. Hay una serie de estudios que demuestran que haciendo el apego mejor
El apego es un proceso que dura el primer año de la vida, los 2 primeros años de la vida. Pero las primeras horas son fundamentales. Y hay una relación entre, por ejemplo, buen trato al niño, cuidado, que hay un buen apego. Y ahí los servicios de salud vamos a responsabilidad. No podemos separar al niño de la madre innecesariamente, salvo cuando está complicado. Eso es el 10%. Esto significa también el inicio precoz de la lactancia materna, la primera hora, ¿no es cierto? A través de todo este proceso de rectación que hace el niño, más o menos es estimado que entre 20 minutos y 30 minutos el niño debe comprar la mama de la mamá, ¿no? Y eso va a permitir un inicio precoz de la lactancia. Ustedes saben que el inicio precoz de la lactancia es fundamental para establecer la lactancia materna. Si el niño no consume leche materna en las primeras horas, no obstante que la leche materna solamente se produce alrededor de la primera tetada, más o menos 6 centímetros cúbicos, una onza tiene 30 centímetros cúbicos. Y la capacidad gástrica de un recién nacido, al momento de nacer, va entre 40 y 60 centímetros cúbicos. Es común. A los 6 meses tenemos 140 centímetros cúbicos de capacidad gástrica. Pero en las primeras horas no necesitamos comer, porque el niño trae reservas energéticas, ¿no es cierto? Hasta puede bajar un 10% de peso la primera semana, y la leche materna recién baja a partir del tercer día, ¿no es cierto? La leche materna baja a partir del tercer día. Antes ocurre lo que se llama el calostro y luego un proceso que se llama leche de transición. A la primera semana recién se establecido el volumen apropiado. Y no hay que asustarse. El problema que nos está pasando es que la mamá no tiene, etcétera, todo el volumen de leche necesario al tercer día. En lugar de calmarla, entonces le recetan la fórmula. Y muchos de mis colegas, yo soy pediatra, después por ese mérito se me llevan a Cancún. Y esas cosas son cosas de gestión. Yo creo que al que se encuentra en esa situación, o al congreso de... El año pasado fui al congreso de pediatría del equipo invitado por la Sociedad de Pediatría y fui al avión, hablamos, y 50 grupos eran de mis colegas pediatras, con mucha lástima, todos vestían con un bolillo de color rosado, y se sabe que los que recetan más fórmulas tienen cuponera que les dio los premios. Puede ser y Martínez parece. Porque es tan importante que la relación entre el médico y el paciente, la ciencia, como la ética, sobre todo el maestro. Y cuando se trata especialmente de los más débiles, la madre y el recién nacido. Entonces, esto es muy importante, fundamental. Ya dije de que el inicio precoz de la lactancia materna, primera hora, reduce 22% la mortalidad neonatal porque le metes antibióticos, no solamente le metes anticuerpos, le estás poniendo macrófagos. Y el niño cuando nace libre de bacterias y es atacado inmediatamente por los germes. Entonces, el darle por la vía digestiva anticuerpos y macrófagos es fundamental. Y eso es lo que explica el 22% de la reducción de mortalidad en el primer mes. Y te da la primera hora de la lactancia. Súper probado, no estoy viniendo a especular, es un estudio. El otro tema es el pinzamiento del cordón umbilical, ¿cierto? Oportuno. Aquí está el tema del cordón umbilical. No obstante que tenemos 90% del parto, solo tenemos 40% del parto con corte oportuno del cordón umbilical. ¿Qué significa corte oportuno? Ya muchos de ustedes lo conocen, pero lo voy a decir para todos. Esperar 2 o 3 minutos para hacer el corte del cordón umbilical. Más o menos, ahí le van a pasar alrededor de 100 centímetros cúbicos de sangre de la torta placentaria y del cordón umbilical. Y eso significa aproximadamente 80 miligramos de hierro. Y eso protege los 3 primeros meses para evitar anemia. Estamos teniendo 62% de anemia en niños entre 6 y 8 meses. Y parte de la explicación, las dos más importantes explicaciones, una es el tema de que no estamos logrando que las gestantes controlen su anemia y les pasen la cantidad de hierro necesario en el último trimestre.
y no estamos logrando que se corte oportunamente el proceso de embarazo. Aquí tienen ustedes, más o menos a los 2 minutos, esos 100 a 120 centímetros cúbicos de sangre que le pasan al niño, 5 a 40 mililitros, un kilo de peso total, un peso de 3 kilos, 120 centímetros cúbicos. ¿Okay? A los 2 minutos ya pasó el 95% de la sangre. ¿Okay? Y a los 3 minutos el 100%. O sea, 120 segundos, 2 minutos, no hay ningún problema. Lamentablemente esa es una práctica que los personal que hacemos de la decisión del parto en realidad nos han enseñado a hacer. Y esto ya viene desde hace unos 60 años con el desarrollo de la tecnología. Que se tergiversó la tecnología, es una ciencia maravillosa. Se tergiversó lo que se llama la atención inmediata de la recién nacido, pasarlo inmediatamente a una mesita de atención. Cuando no se necesita solamente en el 10% de los casos en que el niño nace con alguna complicación o no se deprimido, entonces ese 10% se generalizó así. Hay que tener mucho cuidado con esto. Son técnicas que no cuestan nada, que no necesitan tecnología, simplemente vocación del personal de que debe. Así es. Bueno, la aplicación de vitamina K, la identificación del recién nacido, la profilaxis estática para evitar la ceguera, conjuntivitis, morbilidad neonatal. La somatometría se puede hacer después. A veces entramos en conflicto porque queremos pesar y tallar al niño. No, eso puede ocurrir en las primeras horas, después de 2 horas. No es necesario hacerlo de manera inmediata. De manera inmediata lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Hay cosas que van a beneficiar al niño y que no son parte de una rutina que hay que hacerlo, pero digamos se puede postergar. Tampoco es necesario bañar al niño y el niño tiene salvo de con ese, que a veces fecal, el niño trae el verme gaseoso, ¿no es cierto? Que no es sucio. Hay gente que cree que el verme gaseoso en realidad es una grasita que tiene una especie de antibiótico que protege al niño de la y el otro tema es el alojamiento conjunto. En esos términos también no puede haber grosería, salvo para niños que necesitan cuidado, ¿no es cierto?, de jugadores. Alojamiento. Así de sencillo, evita montones de cosas y la única forma que ustedes saben de establecer una buena lactancia materna es la libre demanda. Es más o menos unas 8 veces durante los primeros días, 8 veces, pero libre demanda, ¿cierto? Para poder efectivamente provocar el reflejo de la producción de prolactina y oxitocina, que se ve transmitiendo la oxitocina. Y recién después del tercer día, al séptimo día, el niño que se llama la bajada de costo. Y eso depende de qué? De la succión que hace el niño sobre el pezón de la persona. Una buena succión que requiere una buena técnica de apoyo, ¿cierto? El niño viene con todas las capacidades para la succión. Ustedes saben de que los músculos del perfil del niño recién nacido, toda el área motora, el 50% de todas las sinapsis motoras están dirigidas a manejar todos los músculos que tienen que haber, el macetero, el auricular de los labios, el glutinador, etc. Son aproximadamente 13 músculos que intervienen en el proceso de succión. Y el 50% de todo el sistema motor de los recién nacido al momento de nacer está dedicado a la succión. Ustedes saben que el niño recién nacido solo hace control del cuello al tercer mes, ¿cierto? Si el cuello refinito antes se chorrea. Pero sí tiene capacidad de hacer esto, reflejo de gusto. Y tiene la capacidad de hacer succión. Y hace una presión impresionante. Es una buena sabe, ¿cierto? Y para eso es muy importante que haya una buena técnica. Si agarra solo, ¿no es cierto?, el pezón y no la areola, entonces va a provocar daño.
Lo digo esto porque ahí se requiere mucha humanidad, se requiere mucho apoyo, se requiere mucha consejería. Ese es un momento fundamental de una mujer, especialmente cuando es primeriza, para poder establecer una buena relación. Y eso es consejería de educación. Y eso es yo noto que se ha perdido mucho, utilizado y mecanizado. Ese es un momento que merecería una atención especial. Y eso establece una buena relación materna, pronóstico para la mortalidad, evitar la mortalidad neonatal, pero sobre todo también para evitar la nutrición, anemia, todas las cosas que bueno, entonces, evitar la hipotermia es fundamental. Quizás aquí no sea tan importante, pero se puede definir por hipotermia en las zonas latinas. De polisemia, la anemia a través del corte, la enfermedad hemorrágica, la anemia acá, las infecciones, ya lo dijimos. La reanimación de recién nacido con RCP. Acá han hecho un curso de atención inmediata de reanimación, no RCP, sino la técnica de ayudar a respirar a la bebé. Traiga Martín al ministerio, hay toda una técnica muy interesante que se llama ayudar a respirar a la bebé. A ver, de cada 100 niños que nacen, 10 nacen deprimidos, normalmente, ¿no es cierto? De los 10 que nacen deprimidos, uno necesita intubación, o sea, lo que se llama RCP. 9, ustedes pueden hacer ayudando a respirar al bebé. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la mayoría de los niños que nacen deprimidos basta estimularlos con un buen secado enérgico, digamos. El 90% sale de ese proceso. El resto necesita máscara, o sea, lo que se llama la luz. Y esta técnica es muy sencilla, solamente el 1% necesita intubación. ¿Cierto? La tradicional RCP. Y hemos capacitado mucho sobre el 1%, no sobre el 29%. Y es más, esta técnica viene con un muñequito que se infla con agua y que hace ventilación y vale $80. $80, todo el paquete de vacunación. ¿Por qué? Porque lo digo eso porque es un tema de gestión, en el siguiente sentido. ¿Cuál es el problema de la vacunación? Es que no ocurre frecuentemente. Cuando ocurre, entonces ahí el niño queda de lado, se muere. Entonces, ¿qué es importante desde el punto de vista de la gestión? Es el personal siempre internado. Y para tener el personal siempre internado hay que tener un maniquí. Porque obviamente no puedo tener un niño vivo que soy cuarentero. El movimiento es esporádicamente. Entonces, estos maniquí son muy baratos. Ahora, con agua, hay servicios que existen en otros países que cada mes hacen entrenamiento, especialmente a su nuevo personal. Es casi como estar listo como un bombero, ¿cierto? Para cuando ocurre, que son casos, ustedes saben que se llama el minuto de oro. Después del minuto ya viene la concentración. Es más difícil sacarlo al niño y después de los 3 minutos se muerde cerebral, ¿cierto? Entonces esta es una técnica bien interesante que debería estar en la materna, ayudando a respirar al bebé. Y no solamente capacitar, sino estar como preparar con el personal siempre en guardia para la eventualidad, porque cuando ocurre, la gente no sabe eso. Y ahí se complica la situación. Esto es un manual muy interesante que tiene un algoritmo. Casi este es el niño normal, este es el niño que sale con reanimación, con secado enérgico. Ustedes saben que la mayoría de las terminales nerviosas están en la espalda del niño. Entonces un buen secado ahí, una buena zamaqueada, normalmente lo estimula la respiración. Tienen que saber secar al niño. Y solamente un 1% termina con una transferencia. Antes, pasado, tenemos una buena técnica. Bien. Bueno, el tamizaje del hipotiroidismo es un reto que tenemos en el país enorme. La vacunación inmediata, la prevención del hipotermia, la siguiente.
la transferencia, lo mejor es siempre referir a un prematuro en la barriga de su mamá, ¿cierto? Es la incubadora perfecta. Y si no, con la madre, especialmente para hacer el método maturo y empezar a lactancia. Ustedes saben que la leche materna de un prematuro de 32 semanas es diferente de un prematuro de 36 semanas y es diferente, ¿cierto? En el primer caso tiene más inmunoglobulinas y más proteínas para el crecimiento del bebé. Entonces, lo ideal es siempre la acompañamiento así. Todo un trabajo de transferencia. Y solamente siga haciendo para en este caso el control del recién nacido, el CIS está considerando dos controles. Todo niño debería ser controlado, ya sea en casa o en establecimientos 2 veces en el primer mes, y esto está demostrado que reduce mortalidad neonatal, porque permite hacer educación y permite identificar situaciones de riesgo. 2 visitas domiciliarias, incluso para la lactancia materna. La lactancia materna, como saben las mamás, cuando estamos cerca de que tienen mucho apoyo, ¿cierto? Apoyo familiar, y ahí tenemos que hacer consejería. La lactancia falla por falta de consejería de apoyo. Las 4 semanas más importantes de la vida es el periodo neonatal. ¿Ustedes saben por qué? Y ahí con esto termino. ¿Saben por qué? Porque, por lo siguiente, porque nosotros estamos en la escala de los mamíferos, ¿cierto? No digo que somos animales, a veces tenemos ciertos comportamientos animales, pero estamos en la escala de los mamíferos. Y si comparamos la escala de los mamíferos, es bien interesante. Es que el ser humano es el que tiene el embarazo más corto de todos los mamíferos en relación al tiempo de vida. O sea, tuvimos un promedio de 80 años ahora, ¿cierto? 75 ya. Pero en mi familia las mujeres tienen más de 90 años. Y de esos 75 años, solamente tenemos 9 meses de embarazo. Una ballena tiene 22 meses de embarazo, ¿cierto? Y entonces, si uno hace una relación entre el tiempo de vida y el tiempo de embarazo, el ser humano es el que tiene el tiempo de embarazo más corto. Por supuesto que hay otros mamíferos que tienen embarazo más corto, como el perro, por ejemplo, que tiene 4 meses, y medio. Y esta, pero viene un tema, por eso digo que si hacemos esa correlación, ese consciente, el ser humano es superior. Ahora, si comparamos cuánto tiempo, cómo nace el recién nacido en relación a otros mamíferos, el ser humano es el que nace más débil. Hay mamíferos, como la gacela, que nacen, dan la luz y salen disparados con su mamá corriendo, porque los lobos están esperando para comer su carnecita blanda, ¿cierto? Entonces, igualmente, ustedes pueden revisar a todos los mamíferos, algunos, todos caminan prácticamente en el primer día, todos caminan en el primer día. El ser humano no camina en el primer día, caminamos ¿cuánto? Al año y medio, al año nos paramos. Caminamos con autonomía, como lo hacen nosotros al primer día, al año y medio, ¿cierto? Apenas sostenemos la cabeza a los 3 meses, nos sentamos en apoyo a los 6 meses, ¿cierto? Paramos en apoyo al año y caminamos al año y medio. Y la razón por la cual, hay una razón por la cual nacemos tan prematuros. O sea, todos los seres humanos somos prematuros. Dentro de los prematuros hay prematuros, más prematuros. Prematuros al cuadrado le llamamos prematuros, pero todos somos prematuros. Y la razón más importante es porque nuestra cabeza es muy grande. Y nuestra cabeza es muy grande por el tema del desarrollo cerebral, que es lo que hace las capacidades cognitivas, emocionales, etcétera, que nos convierten en los reyes de la naturaleza, ¿cierto? Si el ser humano naciera como nacen los otros mamíferos, es decir, listo para caminar, etcétera, el embarazo sería de 21 meses.
no de 9 meses, sino de 21 meses, para poder nacer más habilitados. Pero la cadera de la mujer tendría que ser muy grande, sí, no sé, para poder, no así. Entonces, nacemos antes de tiempo porque la cabeza es muy grande. Es más, el ser humano es el único ser vivo en que sus huesos de la cabeza no nacen soldados y se montan uno sobre otro para producir 1 centímetro, ¿no es cierto? Y la posición vertical ayuda a 1 centímetro en ampliar la cadera. Entonces, el ser humano nace muy prematuro por esa razón, ¿no? Y eso hay que tenerlo en consideración porque necesita una protección. Cuando nacemos, solamente traemos el 5% de nuestra población. Nacemos con todas las neuronas, 100.000 millones. Entre la tercera semana de gestación y la séptima mes, 100.000 millones de neuronas formadas. Pero solo el 5% de las sinapsis. Solo el 5% de las sinapsis. El resto de las sinapsis, hasta el 90%, se desarrollan hasta el tercer año. Entonces, ese 5% de sinapsis sirve para 4 cosas. ¿Para qué creemos? Para la succión, ¿no es cierto? Una es para la succión, para las básicas. Para las que si no haces te mueres. Una es la succión y viene habilitado para una succión maravillosa. Ha dicho sea el paso. Entonces, la succión, por si acaso, el ser humano no viene habilitado de manera automática para la masticación. La masticación es un proceso aprendido. Por eso el tema de la masticación es un tema especial que necesita hacer mucha paciencia y mucho apoyo a la madre también, 6 meses. ¿Ok? ¿Ah? ¿Cómo dijo? Claro, pero digamos que no es igual la succión que la deglución de comida sólida. Son procesos totalmente diferentes. Se revisen, ¿no? Si no, la fisiología es totalmente diferente de la deglución o del consumo. Tiene que ver, cierto que ustedes saben que a los 6 meses al mismo tiempo se separa la lengua del paladar duro. Pero en fin, el tema es que el niño trae 4 cosas. Una es succión. La segunda, el centro respiratorio. Efectivamente, es un centro que está acá en la zona occipital y que permite la respiración automática. En esta hora que estamos haciendo esta conversación, nadie ha sido consciente de su respiración, ¿no es cierto? El día que seamos conscientes de nuestra respiración nos volvemos locos. Entonces, eso es automático y es un centro en el sistema nervioso central. La tercera, ¿ah? ¿Qué? ¿Defecación? No, eso es. ¿Saben qué? El centro termorregulador. Tenemos que mantener temperatura entre 36,5 y 37,5 y eso se regula. Y el momento que bajas, entonces tienes un mecanismo de compensación. Eso se controla cerebralmente. Y el último que es vital y que si no funciona, no, el corazón. El centro que controla todo el sistema cardíaco. Así, son las 4 cosas básicas. Y que entonces esta mirada tiene que ver mucho con lo que pasa en las casas con los niños en las zonas rurales. Este es un trabajo que hicimos en tierra de adopción, Amazonas, y en Cusco. Ahí lo conoció Martín caminando en el río Santiago, ¿no es cierto? Y uno primero es el tema de la hipotermia. Cuando los niños no son bien cuidados, que no es un tema probablemente tanto acá, pero que tiene que ver con tradiciones culturales que probablemente llegan a las zonas marginales de Lima metropolitana norte, ¿no es cierto? Estudiamos que los niños que tienen, muchos niños, por ejemplo, este niño tenía crocianosis en casa, porque son envueltos con lo que les sobra a la mamá. Entonces, una fuente de inspiración para el programa Bienvenido, ustedes van a tener bienvenido acá, es esto, ¿no es cierto? La hipotermia evita muerte, perdón, el control de la hipotermia, buen abrigo evita muerte, pero también evita desnutrición. Hemos encontrado que en las zonas andinas del país, el 30% de los niños no ganan peso en los primeros meses. Y la razón más importante, además de una mala técnica de lactancia materna, es hipotermia. El niño que tiene hipotermia come y lo que come lo gasta en producir energía para compensar el ambiente frío.
causa de desnutrición, miren ustedes. Por eso es tan importante conocer cosas sencillas. Visita domiciliaria, buen abrigo. Tampoco sin exceso, ¿no es cierto? La siguiente. Esto, sin embargo, es en el mismo contexto. Esta es en la zona de una zona que se llama Parulo, creo. Una misma, no, Paucartán, el sombrero de la mujer de Paucartamina, la Virgen del Carmen, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, tienen el abrigo, ¿no? En el mismo contexto. No es que sea rico, sino que tienen más conciencia y más cuidado que probablemente han sido entrenados de la sociedad. La siguiente. Y este es el famoso gualtado, ¿no? Yo he discutido mucho con ciertos colegas que dicen, no al gualtado. Yo les digo, es una forma de abrigo. Lo que pasa es que uno tiene que adecuarse a la cultura, ¿no? Y el gualtado, lo que hay que aconsejar es que no sea tan ajustado. El chumpi, que es eso que está acá, no sea tan ajustado porque si no provoca problemas de amplificación. Entonces ahí descubrimos que si logramos meter una mano entre el chumpi y digamos, el cuerpo del bebé, perfecto. Si usted logra meter un dedo, cuidado, y si no logra meter nada de ese niño va a tener ciertos problemas de perfusión. Miren, en una altura. Así es. Muy apretado para la siguiente. Segundo tema, higiene. Higiene. Estamos hablando de visita domiciliaria, ¿no es cierto? Abrigo, primero. Segundo, higiene. Este establecimiento de salud tiene falta de condiciones de higiene para atender este recién nacido. El recién nacido, como ustedes saben, está libre de microbios y apenas nace al segundo es atacado por todos los gérmenes. Tiene que ser puesto en el mejor lugar, casi como una sala de cirugía. Exagero, pero tiene que pensar así. Mientras haciendo su proceso de transición y adaptación a la piel. Segundo lugar, siga por favor. Igual, en el suelo. Por supuesto que por ahí le entran todos los microbios del mundo, ¿no? Un biberón. ¿Saben qué? Seguro. En ambientes donde no hay refrigeración es un caldo de cultivo maravilloso. La siguiente. El tema de la lactancia materna es fundamental. Siga, ese ya lo hemos hablado. Pues este es lo que decía. Control de crecimiento del primer mes. Ustedes conocen el carnet. Ese es no. Porque el niño, ¿cuánto peso gana por día durante el primer mes? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto gana por día? ¿Saben cuánto? Entre 20 y 30 gramos. Diarios el primer mes. Es la etapa de la vida en que más peso ganamos. Imagínense que ganáramos 20 o 30 pesos de peso ahora. Es terrible. Estamos intentando de bajar 20 o 30 gramos diarios. No, el niño gana. Entonces, el primer mes el niño gana entre 700 y 900 gramos. Y el mejor indicador de bienestar del niño es el peso. Si ese niño gana entre 20 y 30, está bien. No necesitas nada más que saber que está bien. Ese niño se va a cerrar, va a ser saludable, no va a tener anemia. Entonces, el carnet, ¿cierto? Para la niña, con su cubita, que permite, miren ustedes el carnet de crecimiento del primer mes, que es cuadrito así, ¿no es cierto? No, este es, todo ese cuadradito es el día por día. Primero por el método. ¿Ok? La siguiente. ¿Qué sucede cuando el niño viene al cuidado a la consulta y no tenemos la posibilidad de graficar? El niño pesó 3 kilos al nacer, viene a la semana y pesa 2,900, viene a los 15 días y pesa 2,700. Es igual que está pasando, ¿no es cierto? Si no tengo un referente, se pierde, ¿no es cierto? Entonces, bien importante meter eso, hacer que todos los niños tengan qué etapa decisiva para su vida. Bueno, acá, como decíamos, una alta proporción de los niños en el primer mes su ganancia de peso es adecuada. La siguiente. Y la visita domiciliaria es fundamental.
con todo un protocolo del Estado domiciliario, tiene todo eso, tiene que hacerla ahora, hemos logrado que se Muchas gracias.